Bienvenidas y bienvenidos una vez más al primer Congreso Internacional Conciencia y Sociedad Distópica. En esta oportunidad difundiremos otra de las entrevistas que tan generosamente Leonor García Sato ha compartido con cada uno de los coordinadores de los ámbitos del proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica. En este caso es el turno de Martín González Bermejo, quien coordina los ámbitos de política y de sociedad. Leonor García Sato es periodista independiente, investigadora y experta en inteligencia efectiva. Imparte conferencias, cursos y formaciones en diferentes instituciones públicas y privadas. Gestiona su canal de YouTube que lleva su propio nombre, Leonor García Sato. Y sin más, los dejo en compañía de Leonor y de Martín González Bermejo. Gracias una vez más por acompañarnos. Que lo disfruten. Buenas tardes, pues hoy estamos con Martín González Bermejo, que es coordinador en los ámbitos de sociedad y política en el proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica. Además, es consultor y formador en recursos humanos, en competencias directivas, comunicación, gestión del cambio y también consultor y auditor en sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, energía y seguridad y salud en el trabajo. Bueno, un gran currículum, Martín. Buenas tardes. Sí. Como digo en mi ponencia, nada es lo que parece, es mucho más el nombre de lo que en realidad es. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, ahí está la experiencia, ¿no? Ahí está la experiencia y creo que es muy interesante hoy que vamos a hablar de política y sociedad, pues tu experiencia en competencias directivas, comunicación, porque realmente de esto se trata la política, ¿no? Las claves de la comunicación para llevarnos a una propaganda donde realmente nos van teledirigiendo hasta que nos hacen sentir libres, pero realmente votamos lo que ellos han preparado que votemos, ¿no? Quería comenzar por ahí hablando un poco de, somos libres, Martín, ¿por qué quiero lo que quiero? Pues realmente creemos que somos libres, pero no lo somos. Porque la cuestión, el enigma es ¿por qué quiero lo que quiero? Porque realmente son nuestros sentimientos, son nuestras emociones, son nuestras ideas o nos las imponen. Yo creo que nos las imponen. Desde todos los puntos de vista, desde lo que se llaman los medios de comunicación, que no son medios de comunicación, y mucho menos medios de información. Las redes sociales, que es un arma que han tomado y nos imponen desde las redes sociales qué es lo que tenemos que pensar y qué es lo que tenemos que decidir. Así que yo lo que pienso es que no, realmente nos hacen creer que somos libres, pero no somos libres, porque si la pregunta es ¿somos libres? ¿Qué es lo que realmente queremos y cuáles son nuestras decisiones? Pero las decisiones, aunque lo parezca, no las tomamos nosotros. Estamos peredirigidos, dicho así. Si quieres, como decías, en cuanto a los políticos, por ejemplo, ¿realmente nosotros elegimos a los políticos? Pues no, no los elegimos a los políticos. Los políticos lo tienen todo perfectamente encuadrado, perfectamente dirigido desde el principio para que se les vote. Tienen en su poder los medios de comunicación,
tienen en su poder el manejo de las redes sociales, nos dicen lo que queremos oír. Bueno, son famosos los casos, aunque ya está un poco pasado. Las elecciones cuando fue elegido Donald Trump. Cuando fue elegido Donald Trump, hubo miles de mensajes dirigidos a cada uno de los votantes. Es decir, en principio lo que hicieron, también dirigido por Cambridge Analytica, que fue la que luego, si quieres, lo tocamos, la creadora del Brexit, o la que creó todo el sistema del Brexit. Bueno, ya lo hizo Obama, pero Donald Trump lo empezó a hacer. Antes se utilizaba más la Big Data como recopilación de información masiva de toda la población. El cambio que hizo cuando hicieron las elecciones es que hicieron mensajes perfectamente dirigidos a cada persona. Por ejemplo, en Facebook, utilizando esa red social. En Facebook, si utilizas 100 likes, pues conoces perfectamente tu sexo, tu religión, tu raza. Si utilizas 250 likes, pues entonces con eso ven su forma de pensar, hacia dónde vas dirigido, cuáles son tus ideas, qué compras, dónde lo compras, cuándo lo compras, por qué lo compras. Pues en la elección de Trump, lo que utilizaron fueron 17.000. Es decir, sabían perfectamente y conocían a cada uno de los votantes. Entonces, les decían perfectamente lo que querían oír. Y daban mensajes diferentes dirigidos a cada uno. Por ejemplo, el mensaje de Trump era: estoy a favor de la compra de armas. Pues ese mismo mensaje iba dirigido a algunas personas con una imagen, a las personas más miedosas, por ejemplo, con una imagen de un hombre asaltando su casa. En las personas más familiares, el mensaje iba dirigido con un vídeo o con mensajes de una persona yendo a cazar con su hijo. Entonces, el mismo mensaje estaba dirigido a personas diferentes, con lo cual se aseguraban perfectamente el mensaje que iba a recibir cada uno. Además, en la elección de Donald Trump, lo que hizo fue falsas noticias. Es decir, en el famoso debate con Clinton, lo que dijo hizo creer que Clinton estaba en contra de las armas. Era una falsa noticia, no era cierta, pero bueno, ahí quedó. Y así fue elegido Donald Trump. De la manera más sencilla, más superficial, porque sabemos que verdaderamente a los presidentes de todos los países no los elegimos los votantes, ni siquiera con eso. Esos son armas que utilizan. A los presidentes de los países los nombran otro tipo de entidades, por ejemplo, las corporaciones. En el caso del nuevo presidente, ya no se ha utilizado eso, porque lo que ha pasado es que directamente lo han elegido las corporaciones, porque lo que necesitaban era un cambio. Donald Trump se estaba quemando y además parece ser que hay una lucha de poder entre las dos facciones, que son la misma, pero entre las dos facciones, entre los partidarios no de los demócratas y los republicanos, sino entre los partidarios de lo caliente y de lo frío, que como señala Emilio Carrillo. Donald Trump es más partidario de lo caliente, es decir, las guerras, el conflicto, y los denominados demócratas son más partidarios del enfriamiento y el distanciamiento, cosa que, bueno,
estamos viendo cómo se está produciendo ahora, porque ese es su fin. El fin de Trump era otro. Si seguimos con esta idea, lo mismo sucedió con el Brexit. El Brexit, la inmensa mayoría de los británicos le daba igual el separarse o no separarse, porque era una cosa que no les interesaba excesivamente. ¿Qué hicieron entonces los partidarios del Brexit? Pues vieron que había una parte de personajes que eran partidarios, otros que eran indiferentes y otros a los que se les quería, ni siquiera eran votantes. ¿Qué hicieron entonces? Pues dirigirse hacia las dos facciones, a los que todavía no iban a votar y a los indecisos. ¿Y qué hicieron con eso? Pues el mismo sistema, además lo hizo la misma, Cambridge Analytica. ¿Qué hicieron? Pues cogieron a cada uno de esos votantes indecisos y les llenaron de mensajes en el que les decían que el gobierno de la Gran Bretaña se estaba gastando 350 millones o no sé cuántos semanales en la Unión Europea en vez de dedicarlo a salud. Luego se vio que eso era falso. Hicieron el famoso tour por toda Gran Bretaña con el autobús rojo diciendo recuperemos lo nuestro. Luego se vio que además era falso, porque existen las dos cosas. La utilización de las redes sociales, donde sacan todos los datos de los votantes que nosotros les entregamos. Es decir, en Facebook nosotros contamos todas las cosas, en Facebook y en todas las cosas contamos todo lo que queremos, con lo cual es facilísimo que vean quién somos y vean qué pensamos, si nosotros lo contamos. Además damos los famosos likes de esto me gusta, esto no me gusta y lo seguimos contando, con lo cual es facilísimo saber qué pensamos, qué no pensamos y qué nos gustaría. Entonces, es fácil, se hace un estudio de qué es lo que querríamos y sea cierto o no, pues lanzan una falsa noticia. Teniendo esa falsa noticia y diciéndonos lo que queremos escuchar, es muy fácil el votar a favor de lo que se hace. Así están las cosas. Efectivamente, así que entonces las redes sociales son nuestro caramelo envenenado, donde en un principio decían, bueno, están recopilando todos tus datos, ¿no? Y decíamos, bueno, pues yo no tengo nada que ocultar, no me importa. Pero claro, esto va más allá, recopilan mis datos para después manipularme con la información que tienen mía, pues como comentas, ¿no? A nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel creencias, a nivel patrones, conductas. Entonces, bueno, como dice Harari, ¿no? En una frase que mencionas en el libro, que votamos con los cerebros hackeados, ¿no? Por lo tanto, nuestro voto en absoluto está impregnado de un pensamiento crítico, donde de verdad tengo información fehaciente que puedo leer, contrastar, compartir, porque posiblemente mi vecino tiene una información totalmente diferente a la mía y le llega a él, a su sistema, para que lo que devuelva sea pues el voto deseado, ¿no? Así que al final, bueno, pues los datos son el activo más importante, lo estamos viendo a nivel empresarial, a nivel político, pero claro, la cuestión política es quién los controla. Entonces vamos ahí, ¿no? Porque cierto es que, bueno, pues Trump, Biden, el Brexit y todos estos temas que estamos tocando nos han ido teledirigiendo hasta allá, ¿no? Pero la pregunta que me surge, Martín, es ¿quién controla? ¿Quién decide Trump o Biden o sí al Brexit? ¿Quién hay más arriba? Bueno, pues según que yo creo que encima, justo por encima de ellos, están las grandes corporaciones. Es decir, ya los estados han desaparecido. Aunque sigan teniendo un nombre, realmente los estados no son estados como los conocíamos, como lo hemos conocido toda la vida. Realmente quien gobierna el mundo, los amos provisionales del mundo, al menos son las corporaciones. Porque las corporaciones son transnacionales o multinacionales, abarcan todos los países y en manos de esas corporaciones
está todo el poder económico. Quien tiene el poder económico tiene el poder político. Entonces, colocan a sus peones, colocan a las personas que les interesa, porque todos los políticos, es decir, vamos a ver, yo no conozco a ningún político que pueda estar fuera del sistema. Es decir, el sistema, las grandes corporaciones, el sistema en sí, no consentirían que hubiera un político que se saliera de las normas que ellos tienen dictadas. Es decir, ellos tienen unas ideas ya preconcebidas, el famoso nuevo orden mundial, del que Alfonso Longo sabe muchísimo, ya tienen unas ideas preconcebidas y saben perfectamente hacia dónde se van a dirigir. Eso ya lo tienen hecho desde hace muchísimo tiempo, que aunque ahora no tenga todavía el nombre, pero realmente está funcionando así ya. Lo que pasa es que quieren dar un golpe de timón más para que eso se consolide de una forma más oficial. Entonces, teniendo esa hoja de ruta, por llamarlo así, colocan perfectamente a cada uno de esos personajes o de cada una de esas personas dirigiendo, entre comillas, dirigiendo a cada uno de los países. Realmente no los dirigen. Ninguno de los políticos de ninguno de los países marca ninguna distancia. Es decir, desde las corporaciones ya les dicen qué es lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que se lo dicen a grandes rasgos, como hacen los presidentes de las grandes corporaciones. Dan unas líneas generales, unas estrategias y dicen, hágase. Y entonces cada uno de los políticos de cada uno de los estados pues dicta unas normas, unas leyes, pero que son unas normas y unas leyes que siempre están dentro de lo que les han dicho que tienen que hacer. Es decir, no se separan para nada. Es decir, por ejemplo, si nos acercamos a nuestra realidad actual, el ponerse las mascarillas que ha sido mundialmente, todo el mundo se ha puesto las mascarillas. En realidad, desde las corporaciones les han dicho, tenéis que hacer una cosa que sirva para el distanciamiento, que además es, y qué cosa más buena las mascarillas. Y cada uno de los países, cada uno de los presidentes ha dictado unas normas diferentes, pero el caso es que todo el mundo ha tenido mascarillas. Más tiempo, menos tiempo, que si salen, que si entran, pero las normas generales es esa. A las grandes corporaciones, por encima de esas grandes corporaciones, son las que han dictado eso. En esas corporaciones están las industrias armamentísticas, los grandes bancos, las industrias farmacéuticas. Y si me preguntas qué te veo, sí, me ibas a decir. Y Sí. por encima de las corporaciones, me vas a decir. Bueno, por encima de las corporaciones creo que ya elucubramos todos un poco, ¿no? Está claro que alguien está moviendo los hilos del mundo y la verdad es que yo ya he soltado ese deseo de averiguar quiénes son, porque creo que nunca sabremos quiénes son. A mí lo que sí, Martín, me gustaría comentar contigo es, al final, Trump, Biden, Pedro Sánchez, todos nuestros políticos nacieron en una familia, fueron niños, se enamoraron, tuvieron frustraciones, se ilusionaron. Eh, ¿Dónde están esos seres humanos dentro de los políticos? Pues yo creo que lo dejaron atrás. Es decir, vamos, lo que yo sí tengo absolutamente claro es que ningún político que no siga las normas que le dictan está en los puestos directivos. No conozco a ninguno, ni he visto a ninguno. Es decir, como dices tú, hay muchas personas que verdaderamente son gente de honor y que quieren trabajar por sus ciudadanos, por su país, por los estados, por lo que sea. Pero ninguno llega a los puestos directivos si no sigue los dictados. Es decir, para llegar a las cúspides de poder de cualquiera de los países, de todos los estados del mundo, tienen que pasar unos filtros. Es decir, volvemos a lo que estábamos comentando antes. Si no pasan esos filtros,
no llegan a los puestos directivos. Seguro que tú, y yo conozco casos de amigos, compañeros míos que han empezado con perfectas ilusiones de ayuda, de hacer trabajar por el bien común, y en un momento determinado les han cercenado porque se han rebelado contra las políticas del partido. En realidad no son políticas del partido, en realidad son políticas del partido, pero que se las imponen desde arriba. Porque, si, por ejemplo, y seguimos con el ejemplo de las mascarillas, ¿tú crees que si hay algún personaje de cualquiera de los partidos, del nuestro, que nos gobiernan ahora, si hubiera puesto en contra de las decisiones del presidente o los presidentes, le hubieran dejado seguir poniéndose en contra? Le hubieran apartado directamente. Pero bueno, ellos ya se cuidan antes y no dejan que ninguno se oponga. Es decir, la criba está desde abajo. Y a tu pregunta, pues yo no sé dónde han dejado sus vivencias anteriores. Bueno, ya sabes, la vieja frase de los Admos que decía: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es decir, cuanto estás más arriba, cada vez que estás más arriba, pues más corrupto eres. Y no en el aspecto económico, es una corrupción económica o mental. Es decir, lo que tú decías, tú vienes con tus ideas, quieres cambiar el mundo, todo el mundo quiere cambiar el mundo, y los que sí se piensan dedicar a la política más quieren cambiar el mundo, pero en un momento determinado, en cuanto llegan a unos estadios, les dicen hasta aquí, y o siguen las directrices o no. Y a muchos de ellos pues optan por que les gusta más el poder. El poder tiene que ser una cosa terriblemente preciosa para ellos. Y han preferido o han optado por el poder, aunque sea un poder pequeñito, dependiendo de dónde esté, aunque sea un poder pequeñito, y han abandonado antes se llamaba sus principios, palabra que ya hace muchísimo tiempo que no oigo. Sí, ahora hemos cambiado la ética política por la ponerología política, ¿no? Eso es. Bueno, yo no conocía este término y realmente cuando ya tenemos un término, porque el lenguaje crea las ideas que crean las ideologías, si tenemos un término, ponerología política, pues realmente demuestra cómo estamos, ¿no? Me gustaría que comentaras un poquito este estudio del mal político, desde dónde podemos paliar esto, ¿no? Los ciudadanos, porque al final, Martín, ellos tienen el poder, pero nosotros la fuerza. Entonces, a mí en las entrevistas me gusta que las personas que nos escuchan no se sientan víctimas del sistema y esto es lo que tengo y qué horror, sino que se empoderen y que digan, bueno, a ver, yo tengo la fuerza, no yo sola, pero yo más tú, más tú, más tú, somos muchísimos más nosotros y sin nosotros no hay poder. O sea, aquí no hay un verdugo si no hay víctimas. Entonces, ¿cómo podemos los ciudadanos contrarrestar esta ponerología política? Pues esa es la famosa pregunta del millón, y que en parte ya la has contestado, Leonor. Yo creo que la primera de todas es darnos cuenta de lo que está pasando. Eso yo creo que es lo fundamental, es decir, porque si no nos damos cuenta de lo que está pasando, no podemos hacer nada. Ese es el primer paso, el darnos cuenta de lo que está pasando. Porque una inmensa mayoría de las personas, de nuestros hermanos del planeta, están adormecidas. Yo me he llevado un asombro, porque yo creía que había menos personas y que verdaderamente estamos despertando, que seguramente estamos creando una nueva humanidad, estamos despertando, pero todavía estamos dormidos. Y es verdad que nos están adormeciendo. Lo que pasa es que todos los que podamos, yo creo que lo primero donde podamos es decir qué es lo que está pasando y dar otro punto de vista y decir, primero lo que tenemos que tomar es conciencia de lo que está pasando.
Y cuando empecemos a tomar conciencia de lo que está pasando, entonces podemos actuar. Pero primero tenemos que saber, primero, qué está pasando, que no es verdad nada de lo que nos cuentan, nada es lo que parece, eh, que nos están engañando, que nos están mintiendo, y no hay que permanecer ciegos en eso. Es verdad el viejo dicho de que no hay peor ciego del que no quiere ver, y no hay quien no quiere escuchar, no pone oídos. Pero no nos podemos quedar ahí. En la medida de lo posible tenemos que empezar a ponernos a decir qué cosas están pasando y dar, o por lo menos, otro punto de vista y ser conscientes de ello. En ponerología política que decías tú, Leonor, en el libro, Manolo López Tarrabal, al que me parece que también le has hecho una entrevista, hace un espléndido artículo y cuenta lo de la ponerología política, y se preguntaba si nos gobiernan mentes psicópatas. Yo no sé si el término clínico de psicópata sería, pero tienen todas las parámetros. Es decir, una mente psicópata, sin meternos en desde el punto de vista clínico, es que mira para sí mismo y le importamos tres cominos los demás. Y volvemos a antes, porque lo que ansían son otras cosas. Ansían tomar el poder, y cuanto más poder, mejor. Bueno, démonos cuenta de eso, de lo que está pasando, y actuemos desde las formas que podamos. Lo primero que diría yo es que lo primero, empecemos desde nosotros mismos. Es decir, tomemos conciencia desde nosotros mismos. Veamos dónde estamos, si verdaderamente pensamos, tenemos esos pensamientos, son nuestros, o realmente esos pensamientos no son nuestros y nos los han imbuido. Porque, volvemos, como decíamos antes, creemos que somos libres y creemos que pensamos que esos pensamientos son nuestros. En realidad, es muy posible que una gran parte de esos pensamientos no sean nuestros. Esos pensamientos los tenemos implantados. Están implantados por un sistema de creencia que viene desde muchísimo tiempo atrás, pero que nos lo inculcan constantemente. Es decir, desde los colegios, en la educación, nos están inculcando una serie de creencias que nosotros no empezamos, nos las creemos, porque los que nos lo dicen son nuestros profesores, y si son profesores universitarios con mucha titulación, pues más, y se supone que la universidad es la madre de todas las ciencias y que nos dicen verdades. Desde ahí hasta pasa por todos los ángulos. Voy a tocar todo y seguramente te lo cerrarán, porque es decir, las religiones son otros sistemas de creencias, que nos han imbuido y nos han implantado. Si juntamos la educación científica o pseudocientífica, si nos juntamos con todo el sistema de creencias que nos han impuesto las religiones, si nos juntamos con todos los sistemas de creencias que nos han puesto desde la historia que nos cuentan no es una historia verdadera. Es decir, yo me reía antes mucho cuando decían la invasión de los franceses en España. Para los franceses no es una invasión, es decir, la historia se cuenta desde puntos de vista diferentes. Entonces, depende de si eres francés o español, lo ves de una cosa. Esos son sistemas de creencias igual. Lo primero que tenemos que hacer es una autocrítica de ver, ¿realmente esos pensamientos son nuestros? ¿Nos los han imbuido o son origen de un sistema de creencias? Y desde ahí empezar, porque si no, el segundo paso sería el que tú has dicho. Todos somos uno. Es decir, bueno, una acción individual parece que hace poco, pero no es cierto. Cada paso que damos cada uno de nosotros, eso redunda
en todos los demás, aunque eso parezca difícil de creer, pero eso es cierto. Cada paso que damos redunda en todo lo demás y redunda en todos los demás. Y luego después, mira, eh, hay muchas formas de llegar a la acción y yo creo que todos los movimientos, si se hacen desde la verdad y del profundo sentir, funcionan. Hay personas que quieren actuar desde un modo individual y ponen su granito de arena, y otras personas quieren hacerlo en unión de otras personas con unas mismas ideas. A mí me parece que todos los movimientos son válidos si se hacen de verdad, si se hacen de verdad. Pero para esa verdad tienes que haberte, aunque la palabra esté más así, analizando verdaderamente cuáles son tus sistemas de creencias y cuáles son tus verdaderas ideas. Y desde ahí darte cuenta de qué es lo que está pasando y actuar individual y conjuntamente. Yo creo que de las dos maneras. Y si existe otra, pues también. Muchas gracias, Martín. Pues sí, efectivamente, ¿no? Al final todo apunta siempre a yo, a mi crecimiento personal, a mi análisis, a mi autocrítica, a darme cuenta qué se refleja de mí fuera, ¿no? Porque también lo que es adentro es afuera. Esa codicia, ese miedo, ese odio con el que nos mueven los políticos, ¿no? Pues a lo mejor también está en mí, ¿no? También soy codiciosa y también tengo miedo. Entonces, de alguna manera es muy fácil que yo vibre con lo que ellos me venden porque está dentro de mí. Así que ciertamente, si yo logro identificarlo en mí y empezar a trabajar ese miedo irracional y a darme cuenta de que viene debido a unas creencias y que realmente no hay un león rugiendo, ¿no?, al que tener miedo, pues desde ahí quizás se puede caer el velo, ¿verdad? Y empezar a darnos cuenta, ¿no? Comentaba Carmen Huertas el otro día en una entrevista, hablaba de la disonancia cognitiva, que a mí me parece un término muy interesante porque a mí me ayuda a comprender por qué muchas personas no son capaces de vislumbrar pues lo que tú y yo sí vislumbramos y otros tantos, ¿no? Entonces, claro, lo explicaba muy bien Carmen Huertas, es realmente este sistema de ideas, de creencias y de emociones que tengo y que percibo en mi vida, que lo siento como una verdad. Si de repente percibo, intuyo que no son verdad, se me desmonta por completo mi vida y prefiero quedarme con esta mentira a medias, con esta verdad a medias, con esta mentira a medias, o llamémosla como sea, que empezar a atisbar lo que hay detrás, ¿no? Entonces, claro, la disonancia cognitiva tiene mucho que ver pues con la humildad también, ¿no? Porque el decir, oye, por ejemplo, el otro día con una persona que se ha vacunado me confesaba, Leonor, me equivoqué, ¿no? Me doy cuenta, no me voy a poner la segunda ni la tercera. Tiene que haber mucha humildad para reconocer, durante meses me lo he creído todo y me he dado cuenta. Entonces, esta disonancia cognitiva, Martín, se abre en dos aspectos. Uno, que muchas personas primero no se pueden creer que papá Estado, ¿no?, que nos han vendido el bienestar, que nos cuidan, que papá Estado esté realmente ahora atendiendo a otros intereses totalmente ajenos a nosotros. Bueno, yo creo que nunca atendió a nuestros intereses, ¿no? En realidad nos van dando caramelitos, pero que realmente ahora es que están atentando contra nuestra vida. Y esto es muy difícil de digerir. Entonces, por una parte, esta disonancia cognitiva y por otra parte, la valentía también es uno de los valores que echo muchísimo de menos en la sociedad, porque las personas que sí que intuyen que hay algo, meten la cabeza en la tierra porque no quieren ser llamados negacionistas, conspiranoicos, y porque al final dicen, si yo tengo mi trabajo, mi casa, mi coche, como todos los días, ¿por qué me voy a preocupar de si es verdad o es mentira, ¿no? Entonces, realmente, Martín, quizá tenemos la política que nos merecemos. No sabría yo qué decirte. Sí, por una parte, como digo yo los días pares pienso eso y los días impares lo contrario. Es decir, es que es muy difícil, es decir, todo lo que tienen organizado no nos podemos culpabilizar nunca.
en todo caso, responsabilizar. Pero no nos podemos responsabilizar cuando tenemos una gran cantidad de cosas que nos han estado imbuyendo desde hace mucho tiempo en ese sistema de creencias. Y yo me sonreía mucho cuando, en la idea de que no teníamos trabajo y entonces el Estado es el que nos tiene que proveer del trabajo. Pero ¿cómo que el Estado nos tiene que proveer del trabajo? ¿Y dónde está tu iniciativa? ¿Y dónde está tu forma de hacer las cosas? ¿Y por qué no te lo buscas tú? ¿Por qué esperas que los demás y el Estado te lo dé? Y no perciben que lo que está haciendo es darle poder al Estado o darle poder. Es decir, si tú delegas en que el Estado va a ser quien te proporcione el trabajo, ya estás tomando una actitud de sumisión ante eso. Si tú piensas, claro, luego hay mucha gente que está tan contenta con lo de el pago social, que llama, le van a dar un pago sin hacer nada. ¡Oh, qué bien, qué delicia! No voy a tener que hacer nada y me van a dar todos los meses una paguita con la que vivir. Bueno, eso será a cambio de que como no cumplas las normas que ellos quieren que cumplan, te lo van a quitar. Y además vas a estar dependiendo de eso. Es decir, es el sistema paternalista de que es el papá, como tú decías, es el papá Estado. Son los padres los que te daban la paga los domingos y si eras malo te quitaban la paga. ¿Cómo podías estar con eso? Entonces le debemos todo. Le debemos nuestros puestos de trabajo, le debemos nuestro bienestar. Hemos delegado o supuestamente delegado en ellos. Pero ellos a cambio nos han quitado cosas. Nos han quitado nuestro... Bueno, no nos lo han quitado, nos han quitado nuestro poder, aunque como tú bien dices, y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, ellos tendrán el poder y nosotros tenemos la fuerza. Y la fuerza es mucho más importante que el poder. Sin lugar a dudas, y además que el poder se otorga, no se detenta, ¿no? Yo siento que somos Exactamente. muy responsables de ese poder que tienen, que se lo hemos ido entregando, pues igual que le entregamos el poder a los médicos. Llegamos al médico y me pongo en sus manos, doctor. Bueno, me pongo en sus manos, ¿no? Usted conoce el cuerpo humano mejor que yo, pero este cuerpo humano, justo este lo conozco mejor yo que usted. Entonces vamos a ver con lo que usted sabe de los cuerpos humanos y lo que yo sé de qué podemos hacer, ¿no? Pero no, llegamos, lo que usted diga, doctor, ¿no? O sea, le rendimos pleitesía, bueno, pues a los médicos, a los abogados, o sea, realmente entregamos el poder por todas partes, porque como bien decías, Martín, en la educación nos han enseñado pues a entregarlo todo, ¿no? La educación ha sido un educare, un guiare, ¿no? Y no un extúcere, ¿no? Que es sacar los dones y talentos de los que tanto habla Emilio Carrillo. Cuando yo sé qué dones y talentos tengo, estoy con mi fuerza y es imposible que el poder me minimice, ¿no? El poder puede tambalearme, pero si yo sé quién soy, y yo, y tú, y todos, nos tendrían miedo. Si realmente sacáramos todo nuestro poder, los políticos nos tendrían miedo, pero no sabemos la fuerza que tenemos. Además, bueno, se están encargando también a través de la ingeniería social, ¿no? Que también es uno de tus temas, y me gustaría que entráramos un poquito ahí. Se están encargando también, bueno, pues de los valores, ¿no? Ahora está el buenismo, o sea, ahora me vacuno por solidaridad, o sea, porque queda muy feo, me vacuno porque tengo miedo a morirme, no, me vacuno por solidaridad. Y si tú no te vacunas, eres malo, ¿no? Entonces, han cogido los valores, claro, esto lo suelen hacer estos psicópatas, cogen esos valores de solidaridad, de bondad, y te los ponen ahí delante y el que sigue mis reglas tiene todos sus valores otorgados y el que no las sigue pues es un depravado, es un egoísta y es un ser deleznable, ¿no? Entonces, claro, nadie quiere ser un ser deleznable. Entonces, además, me has dado los argumentos perfectos para que yo defienda en la calle por qué me pongo mascarilla, por qué me vacuno y por qué hago tantísimas cosas, ¿no? Entonces, claro, esta ingeniería social, a mí me gustaría un poquito, Martín, que nos explicaras cómo se va forjando, ¿no? Porque esto yo sé que viene de muy atrás y esto es pasito a pasito hasta que está instaurada y sin darte cuenta eres una piececita de la ingeniería y vas haciendo tu vueltita como rosquita que te toca, ¿no? Bueno, antes de comenzar con ello, o el mismo, mira, al hilo
en los colegios, en las familias, en todos los sitios, han sido principalmente dos cosas. A obedecer. Eso ha sido lo primero que nos han enseñado. A obedecer y a no oponerte a nada. Era el famoso que decían nuestros padres, porque lo digo yo. Ahora se ha retocado y ahora, como estamos en la etapa de buenismo, pero es igual. Ahora no dicen porque lo digo yo, es porque las cosas tienen que ser así y hacen razonamientos o pseudo razonamientos. ¿Y de qué armas se han estado valiendo en todos los sitios? Fundamentalmente del miedo. El miedo, tú lo apuntabas antes. Es decir, el miedo ha sido el factor de ingeniería social que han estado utilizando desde tiempos inmemoriales. Las religiones utilizaban el miedo, es decir, si eres malo irás al infierno o a donde sea, en cada una de las religiones, porque todas las religiones han hecho lo mismo, han utilizado el miedo. Los estados han utilizado el miedo. Si haces cualquier otra cosa que está en contra del sistema, te encarcelaremos, te haremos lo que sea. Y el miedo, y desde los colegios, si eres malo y desobediente, te expulsaremos del colegio o no te titularás. El miedo ha sido la estrategia o la técnica que han estado utilizando durante, diría, miles de años, porque como tú decías, esto viene desde hace mucho tiempo atrás. Ahora hemos puesto el nombre de ingeniería social, pero la ingeniería social se va haciendo desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que ahora está más sofisticada. Es decir, han estado haciendo ingeniería social desde los tiempos de los faraones. Desde los tiempos de los faraones que ya decían, ponían en sus grabaciones y en sus obeliscos cosas para que sus súbditos creyeran en eso. Y todos los demás en todos los sitios igual, o sea que eso es desde hace mucho tiempo. Ahora tienen las élites, que son las que están manejando todo esto, tienen un arma que no han tenido todos los demás. Tienen las nuevas tecnologías. Ahora tienen unos medios que hasta antes no tenían y se dirigen perfectamente. Es decir, son lo que volvemos a la verdad, aunque seamos repetitivos. Es decir, si tienen todos los medios, sobre todo los medios de comunicación, con los con los supuestos medios de comunicación, con los medios de comunicación, mediante la ingeniería social te van dando una serie de señales, de símbolos. Tanto Carmen Huertas como Alfonso Longo te lo decían muy bien en una entrevista que he visto contigo. Es decir, utilizan toda la simbología para apoyar. Utilizan el famoso metalenguaje o el neolenguaje, donde cambian las palabras. En el vídeo de Carmen Huerta, que por cierto se la han censurado, explica perfectamente cómo la utilización de las metáforas. Eso es pura ingeniería social. Utilizan las metáforas para decir lo de las olas. Famosas. Son olas, todos tenemos ya en nuestra idea la imagen de los tsunamis y de las grandes olas y dicen, oh, cosa terrible es lo que va a pasar. Eso es ingeniería social. Eso es ingeniería social. La utilización del neolenguaje y las nuevas fórmulas apoyados, y si lo apoyas, es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de información, para emitir un mensaje, nos apoyamos en la mayor cantidad de elementos posibles, es decir, utilizamos elementos visuales, auditivos, para que eso llegue con mayor facilidad al receptor, a quien va dirigido el mensaje. La ingeniería social lo que ha hecho ha sido utilizar perfectamente eso. Lo contaba Carmen, están utilizando el neolenguaje, el metalenguaje, van directamente a las emociones, al cerebro reptiliano, que es donde residen las emociones, y ya
nos hacen que no pensemos. Es decir, si nos vamos a las emociones, es decir, nos crean miedo, nos crean pánico, entonces dejamos de pensar. Inmediatamente dejamos de pensar. Si nos dicen, si no te pones las mascarillas, te mueres. Eso va a nuestras emociones, porque nadie se quiere morir. O sea, nadie se quiere enfermar y nadie se quiere morir. Entonces, si van directamente a las emociones, así funciona. Luego, además, para reforzarlo, lo acompañan con toda la simbología, con todos los ritos, eh, para acompañar todo ello. Eso es ingeniería social. La ingeniería social, si quieres que continuemos con ello, no quiero ser muy académico, pero es decir, lo han cogido desde muchos sitios, desde el famoso Instituto Tavistock, que crearon una escuela, en principio era una clínica donde se desarrollaba el estudio de la mente. Desde ahí vieron qué conductas hacía y crearon una serie de patrones. Y luego siguieron, sobre todo lo que se empezó utilizando fue para el marketing, para vendernos cosas continuamente. Es decir, la ingeniería social, en principio, la actual, partió de vendernos cosas. Ahora nos están vendiendo ideologías o políticas. Antes nos vendían cualquier otra cosa. Y luego están todas las ideas de las famosas 11, decía, 11 técnicas de manipulación de los medios de masa que han sido atribuidas siempre a Noam Chomsky, y no es cierto, no son de Noam Chomsky, aunque dice unas cosas parecidas, son de Sylvain Tinsit. De ahí son las 11 famosas, que no me las sé de memoria, pero son esas famosas de la distracción, el irlo haciendo pausadamente, el irlo realizando gradualmente. Eso es ingeniería social. Otra parte de ingeniería social que han mencionado tanto Carmen como Alfonso, y ahora yo la menciono también, la famosa ventana de Overton. La famosa ventana de Overton, que tú la mencionas en la entrevista con Alfonso, es pura ingeniería social. Es decir, eso es pura ingeniería social. Y además está perfectamente, nos dan perfectamente los pasos de cómo convertir lo inaceptable en aceptable. Eso es un proceso de ingeniería social. Lo que están haciendo con nosotros en cuanto a todo el desarrollo de la pandemia, que dice Cristina Martín, de la pandemia y de las mascarillas, ha sido puramente eso. Ha sido de lo impensable. Nadie podía, o sea, si hace unos años nos dicen que nos vamos a tener que poner una mascarilla para andar por la calle, hubiéramos dicho, tú estás loco, y ahora, sin embargo, a una inmensa mayoría de personas pues le parece tan normal. ¿Por qué? Porque les han creado lo que decíamos antes, es decir, les han imbuido el factor principal, que es el miedo. Si no te pones la mascarilla, te vas a contagiar. Antes, además, en la ingeniería social, aparte de todas estas técnicas masivas continuamente, porque nos lo dicen en las redes sociales, si en las redes sociales se te ocurre decir en tu Facebook que no te vas a vacunar o que no te pones las mascarillas, un montón de tus compañeros, amigos o discípulos o lo que sea, te van a decir, pero bueno, tú estás loco, tú eres un negacionista. Decías, pero ¿cómo si te ocurre esta cosa? Y ya dices, ya hasta te puedes preguntar, a ver si me voy a estar equivocando si yo no me la pongo, porque los demás hacen la presión. Es decir, ellos han marcado, han puesto las semillas y lo dejan ahí. Dice, bueno, si ya lo tengo hecho. Mira, Alfonso Longo, en la entrevista que tenía contigo, y yo lo he hablado luego con él, hace con un ejemplo muy sencillo. Nos obligan a poner las mascarillas.
nos dicen, bueno, si puedes ir por la calle y respetar la distancia de seguridad, te puedes quitar la mascarilla. Tú habrás salido a la calle y ¿quién se ha quitado la mascarilla? El 98% lleva la mascarilla porque ya está impuesto, ya está implantado otro sistema de creencias, te han implantado ese sistema de creencias, oye, y lo asumimos. Y hay muy poquitos que se preguntan, oye, ¿y esto será verdad? ¿Y por qué me obligan? ¿Y esto será cierto? Eh, tú preguntabas, a lo mejor me estoy enrollando mucho, tú me Está preguntabas, muy, muy interesante, Martín, todo lo que estás tú me compartiendo. preguntabas antes, oye, ¿y por qué estamos dormidos? Eh, pues estamos dormidos porque nos han hecho que nos duerman. Es decir, si continuamente nos están bombardeando de todos los sitios, es que nos dejan muy poquitos resquicios. Eh, es verdad que una gran parte están adormilados y por eso lo de antes, decir, bueno, tendremos que en la medida de lo posible zarandearlos para que despierten de la manera que sepamos mejor cada uno de nosotros. Pero es que los han adormilado, es decir, entre que los adorminan, les dan una serie de falsas creencias o de imbuidos en un sistema de creencias y además les aterrorizan, es que nos dejan pocos resquicios, nos dejan pocos resquicios. Sí, bueno, así están las cosas, pero hay personas con pensamiento crítico, como tú, como Mm, yo, como tantos otros, y mm, yo estoy segura de que vamos a encontrar las maneras de co-crear una nueva humanidad, un nuevo orden, pero que sea un orden que atiende a lo orgánico, a la vida, a lo biológico. es cierto. Entonces me gustaría que nos pusiéramos a soñar, Martín, pero a soñar desde el realismo, ¿no? Ujú. Eh, si todos los que estamos despiertos y estamos ya co-creando, como decía Emilio Carrillo, lo viejo ya está caduco, vamos a mirar hacia lo nuevo. eh, ¿Por dónde crees que podríamos plantear esa salida a todo lo que estamos viviendo? Vamos a soñar, ¿no? Vamos a ponernos dentro de 10 años. ¿Cómo estaría Eh, la política dentro de 10 años en un espacio donde los despiertos y los pensamientos críticos han tenido coraje y humildad, se han puesto las pilas y han empezado a construir? ¿Dónde nos vamos? Aquí. eh, pues lo tendremos que mover nosotros, Leonor. Eh, porque no nos lo van a mover. Es decir, yo no confiaría para nada en que los políticos, ni los futuros, digo, ni los actuales, y dudo mucho que los futuros sean los que hagan un cambio. Es decir, el Bueno, cambio... eso por descontado, Martín. No, no, yo me refería a nosotros, los ciudadanos. eh, Te voy a dar una pista, a ver si por a ahí. ver, Sí, sí, bueno, pues yo de las pocas pistas, bueno, no es verdad, ¿no? Por ejemplo, Soberanía y Salud es un movimiento que creó Josep Pamiés y yo sí, pertenezco a mi grupito de aquí de mi zona y bueno, y hay más de 300 grupos, ¿no? Es una de las maneras, Soberanía y Salud, que vamos creando nuestros espacios donde casi vivimos ajenos al sistema, ¿no? O sea, que se va pudiendo. Y también a nivel político está Estado Universal, sí, que cierto, probablemente cierto. conoces. Entonces, bueno, Sí, seguro sí, que conoces Estado Universal mejor que yo. bueno, conozco y soy miembro y el pasado sábado estuve con Juan Carlos Yuste, que es el presidente de Estado Universal. Sí, sí, ciertamente desde ahí es otra manera de, de movernos, efectivamente, sí. Sí, bueno, para las personas que no conocen qué es Estado Universal, ya que yo sé que fue el otro día esta elección, ¿no? de los parlamentarios, bueno, nos quieres compartir un poquito cómo fue la experiencia y bueno, y cómo va, ¿no? ¿Tenemos un camino por ahí de esperanza? Pues esa no la conozco porque me dio muy poquito tiempo a hablar con Juan Carlos en eso. Pero bueno, eh, yo creo que fuera de lo que pueden hacer, es decir, yo creo que sí, en la parte que decíamos de que partiendo de uno mismo y juntándonos con los demás, con personas afines, existen esas plataformas, la que tú señalabas, Estado Universal. La idea está en empezar desde pequeñas partes, es decir, desde barriadas
constituir grupos de trabajo o grupos de acción desde lo pequeño hacia lo más grande. Y desde ahí hacer lo que antiguamente se llamaba autogestión en todos los sentidos y empezar a trabajar desde ahí, volver a las viejas prácticas de solidaridad, ayuda mutua, todos esos viejos esquemas que se perdieron, bueno, que nos hicieron que los desecháramos porque los que hablaban de solidaridad y ayuda mutua eran los libertarios, los anarquistas, y no hay cosa peor para los políticos que llamarse anarquista o cualquier movimiento afín en el que diga esas cosas, llámese como se llame. Bueno, ahora se está volviendo a esa misma idea, se están fundando ecoaldeas, donde se están trabajando y se están autogestionando, se está viviendo de una manera diferente, se estructuran con las mismas ideas y por asambleas decisorias que lo hacen realmente cada uno de los miembros, no delegan en la falsa democracia, que delegamos a alguien para que nos represente y delegamos. Pero ¿cómo vamos a delegar en una persona que nunca nos va a representar? Bueno, ahora sí se está haciendo. Eso es una manera efectivamente de poder empezar a trabajar desde ahí. A construir, ¿verdad? También A construir desde ahí. los grupos de consumo también creo que Los son grupos de consumo, importantes. efectivamente. Ahora, bueno, que habrás leído en las noticias que en Estados Unidos están comprando las cosechas y tirándolas para provocar una escasez alimenticia, ¿no? Y hoy en las noticias leía que China tiene un apagón voluntario para reducir y que eso ya está provocando una escasez, bueno, pues en todas las piececitas que mandan a Europa y a América, pues para la tecnología, ¿no? O sea que está llegando esa escasez provocada, por supuesto, ¿no? Porque realmente yo creo y siento que la vida es abundante, que vivimos en abundancia y pues ya hay mucha tierra que cultivar, ¿no? Pero claro, si ya están con estas prácticas los americanos de, bueno, pues de pagarle al agricultor toda la cosecha para que la tire y si no lo hace multarle, bueno, pues de acuerdo a las políticas que hay. En fin, bueno, es tremendo, ¿no? O sea, al final... Entonces creo que es muy importante esto que estamos comentando, Martín, estos pequeños grupos, estos barrios, que esto es lo que es soberanía y salud. Nosotros, por ejemplo, pertenecemos a un grupo de consumo donde hay un agricultor que tú una vez a la semana quedamos en un lugar y nos trae sus cajas. Yo misma tengo algunos mangos y tengo algunos árboles y también en este grupo pues llevo mis mangos, le compro los huevos al vecino de arriba. De alguna manera tengo pozo y ahora voy a poner placas solares. Así que quiero ser soberana. Y creo que por ahí, ¿no? Esta es mi sensación, pero te quería compartir contigo. Por lo menos cada día me siento más soberana. Cierto es que el soltar la tecnología por completo nos devolvería mucha libertad, porque si yo suelto mi móvil y suelto mi ordenador, pues no me podría comunicar contigo, pero a lo mejor tendría que cogerme un tren, ir, darte un abrazo y comenzar la entrevista mirándonos a los ojos, ¿no? Frente a frente. Pero quizá desde ahí, ¿no? Soltando toda esta tecnología, no tendrían los medios para controlarnos, ¿no? Bueno, ahora ya a lo mejor sí, porque ya muchos lo llevan implantadito en su brazo, así que creo que ya es un poco tarde, ¿no? Pero bueno, creo que es un poco abrupto esto de soltar toda la tecnología, ¿no? Hoy en día está todo tan entramado que, bueno, pues yo no podría trabajar, ¿no? Porque muchos de los trabajos Claro. de formación que hago son online, posiblemente tú tampoco. Mm. Sin embargo, tenemos que buscar esas maneras, lo que sí está a mi alcance, ¿no? O sea, soltar la tecnología no está a mi alcance ahora mismo, si quiero mantener el sistema de vida que mantengo, ¿no? Pero sí lo está esta autogestión de yo consumo lo que yo siembro o lo que siembra las personas de mi barrio, ¿no? Por ejemplo, y también ese trabajo cooperativo y solidario. Por aquí puede haber un camino, Martín. Sí, yo estoy de acuerdo absolutamente contigo. Hay dos cosas en lo que estamos hablando de las tecnologías y sobre todo con nuestros móviles. Y yo he hablado con algunas personas, con algunos amigos
Y dice, sí, 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 ya lo sé, como decías tú antes, sí, ya lo sé, que nos vigilan, ya no sé que nos tienen controlados, ya no sé que eso es así, y ya no sé que nos dirigen, ya sé que cuando entro en Google ya sé lo que me van a, que hay un anuncio que me va a salir, ya sé que tiene el indicador, me va a decir dónde estoy en cada momento. Y entonces la pregunta es, digo, ¿y entonces por qué no lo dejas? Dice, hombre, porque si no, es que ya no sé si estar sin el móvil. Yo creo que en la medida de lo posible, como tú decías, en la medida de lo posible deberíamos de dejar el móvil en casa el mayor número de tiempo posible. Pero es verdad, pero las tecnologías no son malas, si no, no podríamos estar haciendo esto, si no, no podríamos recibir llamadas que verdaderamente son importantes, es decir, no es intrínsecamente malo. Lo segundo que apuntabas, lo que están haciendo en los Estados Unidos y en China es la doctrina del shock. Eso es lo que trabajó Naomi Klein. Eso es doctrina del shock. Unas veces lo crean y una de las técnicas de ingeniería social es creo el problema y doy la solución. Creo el problema y doy la solución que yo quiero. Entonces, en cuanto crean ellos, bueno, y eso de las cosechas es calcao, o lo del apagón. Yo creo el problema y ahora te voy a dar la solución, que es la que ellos quieren que sea. Y bueno, pues termino diciendo que estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que el principio es crear pequeñas comunidades o como lo queramos llamar, el nombre que nos parezca bien, porque es una forma de no estar siempre los mismos. Un día hablando en una charla conversando, compartiendo, que se dice ahora, pero conversando con Carmen Huerta, me decía, si es que al final nos encontramos los mismos en los mismos sitios, y decíamos, bueno, pero ya iremos creciendo. En principio estaba así, pero ya iremos creciendo porque cada vez los grupos son más grandes. Y eso es lo que tenemos que hacer. Lo que tú estás haciendo, esa labor de difusión alternativa, son importantísimas, porque si no nos dan la posverdad continuamente. Nos telediarizarían. De los telediarios nos teledirigen. Así es. Y bueno, pues gracias, Martín, por estar ahí, porque lo digo en muchas entrevistas, ¿no? Por supuesto, yo siempre tengo muchísimo respeto a las personas a las que entrevisto, antes de hace 2 años también, pero de 2 años para acá, cada persona que entrevisto es para mí un valiente, es para mí una bandera de coraje, de no tengo miedo, aquí estoy, porque nos jugamos mucho, nos jugamos nuestro prestigio profesional, por supuesto personal. Tenemos nuestros haters, yo en la vida he tenido tantos haters y ahora de repente digo, ala, la de gente que me ve y a la que no le gusto, ¿no? Y claro, pues todo eso duele, porque dentro de Martín hay un corazoncito que lo que quiere es, como todos los corazoncitos, amar y ser amado, y dentro de Ricardo y de Leonor y de Emilio, y nuestros corazoncitos pues están ahí con su bandera de la verdad, la libertad y el, bueno, pues el moriremos de pie, ¿no? Si al final hay que morir, unos morirán de rodillas y nosotros, Martín, moriremos de pie. Así que te quiero dar las gracias. Leonor, en eso que tú dices, digo, sin ponerme cursi, ladran, luego cabalgamos. Muchísimas gracias a ti, ha sido un inmenso placer y seguimos encontrándonos aquí Seguimos en cualquier encontrando. sitio. Venga, un Claro que abrazo sí, un fuerte. abrazo.